Ya, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar en lo que habíamos quedado en lo anterior, que justamente nos faltaba un método numérico para ecuaciones no lineales, y es el método Newton-Raphson. Mejorado, en algunos libros lo van a encontrar como el método Halley, ¿no? Todos estos métodos numéricos de ecuaciones no lineales, en especial el método de Newton-Raphson, provienen de la serie de Taylor, que eso habíamos visto más antes. La serie de Taylor es una serie aritmética que puede describir cualquier función en función de sus enésimas derivadas que tiene, ¿no? Entonces, depende si la función tiene bastantes derivadas o tal vez tiene infinitas derivadas, se puede explicar en una serie de Taylor o también una serie de Maclaurin, ¿no? Eso es otro tema, pero en la parte teórica, con el docente han debido llevar esa parte porque de ahí es de donde proviene este método, ¿no? El método de Newton-Raphson es uno de los más rápidos que conocemos nosotros, pero pese a eso, hay otros métodos que están mejorados, como es el método de Newton-Raphson mejorado, y utiliza la segunda derivada. No sé si ven el cursor que tengo. Esta es la expresión muy similar a la expresión de Newton-Raphson que hemos conocido en, en las anteriores clases que hemos visto. Sí, aquí en el numerador nosotros teníamos la función evaluada en x sub i y en el denominador teníamos la derivada evaluada en x sub i, ¿no? Pero en este caso se adjunta la primera derivada y la segunda derivada. Esto proviene porque viene de la serie de Taylor con tres términos. O sea, eh, el método en sí es lo que hace es hacer menos iteraciones y encontrar la solución más rápido, ¿no? Hay otro método igual que utiliza la segunda derivada, es el método de Hopf-Holder. Creo que el ingeniero no ha llevado esto, pero el ingeniero Medina utiliza este método también, ¿no? Pero aquí, como información, todos tienen el mismo procedimiento, ¿no? El proceso iterativo que nosotros hemos realizado, ¿no? ¿Se ve lo que estoy publicando? ¿Me escuchan? Sí, Oxy. Ya, gracias. Entonces, he estado buscando problemas y no he encontrado de Newton-Raphson mejorado, pero he encontrado un problema que me gustaría resolver hoy día con ustedes y ya lo he copiado acá. Y es un problema igual del docente. Todos los problemas que hemos resuelto hasta ahora en la materia son problemas de exámenes del docente. Y este igual es un problema del docente, pero yo lo he modificado aquí, porque este problema era resolver por Newton-Raphson simplemente. Yo le he aumentado aquí el de segundo orden para poder aplicar el método a este problema, ¿no? Entonces vamos a darle solución, como siempre. Vamos a poner solución. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, a ver, leeremos primero el enunciado. Dice, las frecuencias naturales de una viga uniforme sujetada en un extremo es la solución de, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar la solución de esta ecuación utilizando Newton-Raphson de segundo orden aproximada con tres dígitos correctos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué dice cuando nosotros vemos tres dígitos correctos? Esto ya habíamos visto la anterior. Estos tres dígitos correctos quiere decir un error admisible o una tolerancia que es igual a 10 exponente a la menos 3. A ver, 10 exponente a la menos 3. Si diría 5 dígitos correctos, entonces el error admisible sería 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, si nos dice eso, ya nos está dando un dato que es la tolerancia o el error admisible, ¿no? Bueno, no nos da un valor inicial, pero como se trata de frecuencias naturales de una viga, podemos empezar desde simplemente valores positivos, ¿no? Desde valores positivos y así podemos observar, tal vez tiene muchas soluciones porque tenemos una función cosenoidal y una función cosena hiperbólica, ¿no? Las funciones cosenos y senos vienen de la circunferencia, ¿no? Pero los cosenos hiperbólicos y funciones hiperbólicas vienen de la hipérbola, ¿no? O sea que son muy similares, solamente que las derivadas son distintas. Entonces hay que saber un poquito cómo derivar funciones hiperbólicas. Casi es muy similar a derivar esta función coseno de x, solamente que a veces no cambia el signo, como es en el caso de las funciones trigonométricas, ¿no? Aquí ya tendríamos nuestro grado admisible, tenemos la función f de x igual a 0, sabemos que esto está igual a 0. Lo que nos faltaría ahorita es tener el valor inicial, ¿no? Tener un valor inicial. Entonces, para obtener el valor inicial, a ver, vamos a poner acá, valor inicial. Y siempre, para hacer menos iteraciones, el valor inicial tiene que estar más próximo a 0, ¿no?
O sea, su imagen del valor inicial tiene que tratar de ser lo más próximo a cero. Eso ya habíamos visto en las condiciones. Las mismas condiciones que se utilizan en Newton-Raphson se aplican igual en Newton-Raphson de segundo orden. O sea que si nosotros queremos encontrar un valor inicial, esta no debe estar muy lejos de la raíz real y tampoco tiene que ser un valor, un punto de inflexión asimétrico con respecto a la raíz, ¿no? Porque si no, el método oscila y nunca vamos a encontrar una solución. Esa es una desventaja que tiene el método de Newton-Raphson. A ver, vamos a cambiar este el color, que sea rojo, muy bien. Entonces, como siempre, nos vamos a hacer una tablita, ¿no? Una tablita para verificar en qué lugar se encuentra el punto o podemos graficar la función de uno. Entonces, aquí voy a poner los valores de x y aquí voy a poner f de x, ¿no? F de x y vamos a buscar las imágenes solamente para valores positivos, porque frecuencias naturales negativas no creo que haya. Pero podemos empezar desde 0, 1, 2, 3, a ver, haremos hasta 4. Tenemos hasta 4. Entonces yo no tengo ahorita mi calculadora, pero voy a utilizar la calculadora que tenemos acá, ¿no? Acá. Entonces aquí yo puedo entrar a la parte de apps. Esto es el emulador del HP Prime que ya hemos visto anteriormente. Aquí en la función de apps, otros calculadores muy similar, pero hay que saber utilizar, como les había dicho antes. Eh, yo voy a entrar a función y voy a guardar la función que tenemos, ¿no? ¿Cuál era mi función? Era coseno de x multiplicado por, o puedo utilizar este otro por coseno hiperbólico. Coseno, bueno, el hiperbólico en otras calculadoras tiene un botón específico que dice IP, ¿no? IP, que nos abre una ventana hacia las funciones hiperbólicas. En otras calculadoras está la tecla opciones, donde ahí pueden encontrar las funciones hiperbólicas, pero en el caso de la HP Prime, simplemente aquí cuando ponemos coseno, tenemos que con el cursor recorrer atrás y escribir la letra H, ¿no? Con esta alfa y H, ¿no? Alfa y aquí en la coseno, aquí está la H, entonces ya tenemos el coseno hiperbólico. ¿De qué? De X, ¿no? Y más 1, entonces más 1. Entonces yo ya puedo guardar esta función, le doy OK, me tiquea aquí en este recuadro que tiene, eso quiere decir que la función ya está guardada. Entonces yo puedo entrar a la gráfica, puedo ver la gráfica y puedo observar que tiene muchas raíces, ¿no? Tiene muchas raíces. Ahora, ¿cuál raíz yo encuentro? Eso sí que no sé, pero puedo encontrar la primera raíz, ¿no? Porque todas las raíces son soluciones del problema. Tiene, al ser una ecuación no lineal, tiene n raíces, ¿no? Tiene n raíces. Aquí podemos ver claramente que hay, también es una función simétrica respecto al eje Y, es simétrico. O sea, si yo tengo la raíz positiva, también tengo la raíz negativa. Simplemente cambio el signo, ¿no? Puedo conseguir esta, y aquí tal vez ya es un poco periódica ya la función, ¿no? Aquí no tanto, pero después creo que se vuelve un poco periódica. Y también podemos sacar la tabla, ¿no? Aquí tenemos una tabla donde ya tengo los valores de X y la función F1, ¿no? Así yo puedo sacar más rápido y no estar metiendo mis datos a cada rato en la calculadora, ¿no? Entonces, estos mismos datos voy a copiar en lo que es mi acá, ¿no? Estamos resolviendo el problema. Entonces, para 0 decía que me vale 2. Para 1 me vale 1.83. Bueno, en este caso vamos a utilizar solamente 3 decimales, ¿ya? 83, 37, 83, 37, 30. 30. Después tenemos para 2, tenemos un valor negativo, 0.56, 56, 26, bueno, redondeando, ¿no? Porque nos salía 8 el siguiente número, todos estamos redondeando. Para tres nos sale negativo, menos 8.966, 90, 9, y para 4 finalmente nos sale un valor negativo igual, menos 16.8498, 84, 98, 52.
A ver, haremos para 5 más. Y para 5 así yo rápidamente, ¿no? Con mi calculadora, tengo que conocer mi calculadora para poder hacer rápido los cálculos. Para 5 me sale 22.05, 0.55. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, no duden en pararme, yo les voy a responder. Si nosotros observamos aquí, donde hay un cambio de signo, es donde se encuentra nuestra raíz, ¿no? Aquí tenemos una raíz. Hemos visto por la gráfica ya que la función es continua, no tiene puntos, asíntotas verticales donde la función tiende a infinito. Y aquí entre 4 y 5 hay otra raíz, ¿no? Ahora, ¿cuál es la que yo voy a encontrar? Puedo encontrar cualquiera, ¿no? Puedo encontrar cualquiera. Aquí tengo otra raíz. Entonces, a ver, encontraremos la primera raíz. Entonces, ¿qué valor inicial voy a tomar? El que sea el que tenga la imagen más próxima a cero, ¿no? En este caso, si 1 es el valor de x, su imagen en la función es 1.833, que es casi muy próximo a cero. Pero si tomo valor inicial 2, es mucho más próximo porque es 0.565625, ¿no? Entonces, no, es 26, mejor dicho, perdón. Es 26, me he olvidado redondear. Y entonces, para mí es más conveniente en el examen tener un valor inicial x sub 0 igual a 2. ¿Por qué? Porque está más próximo a la raíz y por tanto me va a llevar menos iteraciones resolver, ¿no? Esto es, si yo no tengo programas, si no tengo eh, una calculadora programable o una buena calculadora, entonces tengo que ver mis modos de cómo resolver, ¿no? Entonces yo de aquí de la gráfica puedo sacar el valor inicial. Entonces x sub 0 igual a 2, ¿no? Entonces pongo x sub 0 igual a 2. Ese es mi valor inicial. Muy bien. Después nosotros tenemos la ecuación general, ecuación de Newton-Raphson. Lo voy a resumir así, Newton-Raphson, segundo orden. De segundo orden. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Hemos visto anteriormente, acá, esta es la ecuación, ¿no? Esta que está en recuadro es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces voy a copiar esa misma para poder tener. Entonces nosotros tenemos un x sub i más 1, que es el valor que queremos calcular, i más 1, el i implica la iteración que estamos haciendo. Esto es igual a x sub i, x sub i menos un cociente, entonces voy a poner un cociente, donde en el numerador tengo 2 multiplicado por la función evaluada en x sub i, la función evaluada en x sub i, multiplicado por la primera derivada evaluada en x sub i. Entonces tengo primera derivada evaluada en x sub i, ¿no? Simplemente estoy copiando la ecuación que habíamos visto anteriormente. Después tenemos en el denominador 2 multiplicado por, aquí voy a utilizar paréntesis porque viene nuevamente la primera derivada, f' de x sub i, esto elevado al cuadrado. Entonces voy a poner un paréntesis más. Lo he borrado. A ver, de nuevo, ya. 2 veces f' de x sub i, y todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado y menos la función evaluada en x sub i, f de x sub i, multiplicado por la segunda derivada. Entonces, multiplicado por la segunda derivada, evaluada igualmente en x sub i, ¿no? Segunda derivada evaluada en x sub i. Y esa es la ecuación mejorada de Newton-Raphson de segundo orden, ¿no? El hecho de que tenga la segunda derivada implica que ya el método sea un poco más rápido, ¿no? Que sea más rápido, o sea, menos iteraciones. La única desventaja de este método es prácticamente en obtener la segunda derivada, que a veces puede ser en algunas funciones más complejas algo difícil, ¿no? Algo difícil. Bueno, pero esta es la ecuación general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar? Ya tengo la ecuación. Ahorita me faltaría calcular las derivadas de la función f de x, ¿no? Entonces, a ver, voy a copiar esta función.
Voy a copiar. Esa es la función f de x. Ahora, ¿cómo va a ser su primera derivada? Entonces, simplemente voy a derivar, ¿no? Simplemente voy a derivar f' de x. Esto es igual. Entonces, derivo. Bueno, aquí el 1 es una constante, entonces no va a entrar en la primera derivada. Entonces, esto es un producto de dos funciones, y esto nosotros ya sabemos derivar bien. Es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en esto. La derivada del coseno, nosotros conocemos que es el menos seno de x, lo voy a poner así, menos seno de x, multiplicado por la segunda, esta función, que nosotros lo podemos llamar u y b, ¿no? Que nosotros ya sabemos del cálculo, la teoría del cálculo. Esta sin derivar. Entonces, coseno hiperbólico de x sin derivar. Y más la primera sin derivar. Entonces pongo coseno de x multiplicado por la derivada del coseno hiperbólico de x. La derivada del coseno hiperbólico de x es el seno hiperbólico de x, ¿no? Que no cambia el signo. Si nosotros derivamos aquí coseno de x, su derivada es el menos seno, pero en las funciones hiperbólicas no pasa eso en el caso de derivar cosenos y senos, ¿no? La derivada del coseno hiperbólico, el seno hiperbólico. Ahora, si derivo el seno hiperbólico, va a ser el coseno hiperbólico, a diferencia de estas funciones senoidales y cosenoidales que vienen de la circunferencia, estas funciones trigonométricas que vienen de la hipérbola, no cambia el signo, ¿no? Entonces, como es la primera sin derivar, por la segunda derivar. Entonces, la derivada del coseno hiperbólico va a ser el seno hiperbólico de x. Entonces, lo tenemos ahí, ¿no? Ya tenemos la primera derivada. ¿Qué nos faltaría? Encontrar la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada. Entonces, vamos a poner acá f2'. Bueno, a ver, aquí lo podemos derivar porque parece que va a salir algo largo. Sí, aquí lo podemos poner también. f2' de x. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar las derivadas, ¿no? Si me da un problema de este tipo, utilizando Newton-Raphson de segundo orden. Entonces, f2' de x va a ser igual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es lo mismo, ¿no? Tenemos un producto de dos funciones, entonces voy a aplicar lo mismo que hemos aplicado más antes, ¿no? La derivada del seno es el coseno. Como tiene signo negativo, entonces va a ser menos coseno de, a ver, vamos a utilizar esta, menos coseno de x por la segunda sin derivar, ¿no? Entonces, por coseno hiperbólico de x. Entonces, por coseno hiperbólico de x. Muy bien, ya tenemos. Ahora vamos a volver a derivar. Ahora la primera sin derivar y la segunda derivar. Entonces va a ser menos seno de x multiplicado por eh, la derivada del coseno hiperbólico de x. Sabemos que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, ¿no? Entonces tenemos seno hiperbólico de x. Muy bien, ya hemos hecho esta parte. Esta parte ya hemos desglosado en la segunda derivada. Y ponemos más. Aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Aquí hacemos lo mismo. Aquí tenemos coseno de x. Entonces primero derivamos respecto de coseno y después del seno hiperbólico. Entonces la derivada del coseno va a ser el menos seno, ¿no? Va a ser menos seno de x multiplicado por la segunda sin derivar, ¿no? La segunda sin derivar. Entonces, la derivada del primero por la segunda sin derivar sería, se mantiene el seno hiperbólico de x. Muy bien. Y nuevamente más el primero sin derivar. Entonces se queda el coseno de x, multiplicado por la derivada del seno hiperbólico de x, ¿no? Entonces, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico de x. Perfecto, entonces ya tenemos acá. Podemos observar si se puede reducir o simplificar o factorizar algo para reducir esta expresión, ¿no? Aquí yo tengo coseno de x. Aquí yo tengo, a ver, cambiar este colorcito. Aquí tengo el coseno de x negativo. Y aquí tengo un coseno de x por coseno hiperbólico de x, pero con signo positivo, ¿no? Entonces, menos con más se nos van a ir. Este con este se va. Y este menos seno de x por seno hiperbólico de x es igual a menos seno de x por seno hiperbólico de x. Entonces,
Esto se puede reducir a la siguiente expresión. Entonces ponemos acá f2' de x. Vamos a reducir esta segunda derivada a simplemente, como es menos seno de x, como son dos iguales, entonces va a ser menos 2 por seno de x y por el seno hiperbólico de x, ¿no? Entonces ya tenemos la segunda derivada, que en este caso ha resultado más corta que la primera, ¿no? Ha resultado más corta que la primera derivada. Entonces ya tengo todas las funciones. Tengo la función original, la primera derivada, la segunda derivada, tengo mi valor inicial, tengo mi tolerancia o error admisible, entonces ya puedo empezar a resolver. Puedo poner aquí ya mi primera iteración, voy a bajar. Entonces voy a poner acá mi primera iteración. Primera iteración. Y bueno, lo bueno de este método es que rápidamente, exagerando en la segunda iteración, ya se tiene la solución al problema. Si la tolerancia no es mucha, ¿no? En este caso no es mucho, es 10 a la menos 3. Entonces, tal vez en la segunda o en la tercera ya vamos a tener. A diferencia de otros métodos, si recuerdan el método de bisección, hacíamos ¿cuántas iteraciones? 12, 13, y ya era un poco más complicado, ¿no? Porque son muchas operaciones y si no tienes una hoja de procesos en tu calculadora, se te complica un poco el realizar esto, ¿no? Entonces yo tengo que calcular los valores de mi valor inicial, ¿no? Entonces, primeramente necesito un, un f, un f de x sub 0, ¿no? Que es mi valor inicial. Un f de x sub 0, pero ¿cuánto es x sub 0? Es el valor de 2, ¿no? Entonces, la función evaluada en 2. ¿Cuánto vale eso? Lo tenemos acá, ¿no? Porque hemos sacado la imagen. Es menos 0.5626, redondeado a 6 dígitos. Si el docente utiliza más decimales, utilice más. Yo he aprendido con 6 y pues con 6 es que generalmente trabajo y tampoco genera mucho error por redondeo, ¿no? Es bajo el valor de error por redondeo que utiliza. Ya tengo la función de f de x sub 0 que voy a necesitar para esta expresión, ¿no? Y también necesito la función evaluada en f'. A ver, f' de x sub 0. ¿Qué pasó? No quiere. A ver, lo voy a copiar, si no. Entonces, aquí yo tengo, eh, aquí la primera derivada, f', y aquí voy a tener la segunda derivada, f2', ¿no? De x sub 0 y que vale 2, ¿no? Entonces, esta todavía no la he calculado, pero ¿cómo puedo hacer más rápido esto en mi calculadora? Entonces, a ver, vamos a volver a la HP, y yo me vuelvo nuevamente a apps y puedo guardar otra función. En esta función puedo guardar la primera derivada. Entonces, eh, bueno, a ver, escribiremos la función tal como es. Entonces era menos seno de x, creo que recuerdo todavía, menos seno de x multiplicado por el coseno hiperbólico de x. Entonces, coseno, vuelvo atrás con el cursor para poner la h, coseno de x, ¿no? Alfa x, más, más el coseno de x, eh, multiplicado por el seno hiperbólico. Entonces, seno, vuelvo atrás y pongo el valor del hiperbólico, ¿no? El h. H, seno hiperbólico según la sintaxis que tiene la HP prime, ¿no? Ahora, en otras calculadoras la sintaxis puede ser muy distinta. Eso hay que saber, depende a lo que cada uno quiere, ¿no? Entonces ya tengo la derivada igual, también puedo ver su gráfica, está con rojo ahorita, está con rojo la función, y con azul es la función original, ¿no? Y también puedo obtener la tabla, ¿no? La tabla, exacto. Pero también quiero guardar la segunda derivada, entonces voy a escribir la segunda derivada y nos salía menos 2 si recordamos bien, era menos 2 multiplicado por seno de x por seno hiperbólico de x, ¿no? Ese es lo que hemos sacado al derivar. Entonces, por seno, vuelvo con el cursor, escribo la h, bueno, así es la síntesis que tiene esta calculadora. En otras calculadoras tiene un botón que dice
que dice hiperbólico y lo que despliega una ventana para abrir las funciones hiperbólicas, ¿no? Y otras calculadoras tienen otro tipo de tecla que dice opción, eso es depende de la calculadora que cada uno tenga, ¿no? Entonces, 2 seno de x por seno hiperbólico de x negativo, ¿no? Entonces, está bien, le pongo OK y me agarra normal. Puedo ver también su gráfica, es la con verde de, de la segunda derivada, ¿no? Y también puedo obtener la tabla, ¿no? Entonces, pues yo quería para 2, ¿cuánto vale la función original? Esta es el valor de la función original, ¿no? 0.565626. Este 8 le he redondeado a este porque estamos trabajando con 6 decimales, ¿no? Ahora, la primera derivada, ¿cómo es su imagen en 2? Es menos 4.930261, ¿no? Ya, muy bien, entonces esto voy a copiar directamente en lo que estamos haciendo la pizarra electrónica. Entonces, esta me faltaba calcular, ¿no? Esta me faltaba calcular. ¿Cuánto nos salía esta? Nos sale menos 4.93. Tal vez no ven la calculadora ahí, pero aquí yo veo 4.930261. 0261. Muy bien. A ver, si lo comparto, ahí recién ven la calculadora. 4.930261, ¿no? 6 decimales. Ahora, la segunda derivada está almacenada igual en esta casilla, la función 3, ¿no? Para el valor de x igual a 2, para el valor de x igual a 2. Entonces es menos 6.595790. Lo vamos a redondear directamente a 6 decimales. Entonces volvemos acá. Y aquí, a ver, aquí ¿cuánto sería? Sería menos 6.59. 6.59. No está queriendo escribir. Menos 6.59. 5790. 5790 redondeado, ¿no? Entonces ya tengo las funciones evaluadas en el valor inicial, que era inicialmente x sub 0 igual a 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar en esta ecuación, ¿no? Reemplazar. Entonces lo voy a copiar directamente y lo voy a bajar acá, ¿no? Lo voy a bajar acá. Entonces, ¿qué valor voy a calcular? Voy a calcular el x sub 1. X sub 1 es igual a x sub 0 multiplicado por 2 por f de x sub 0. Entonces aquí voy a cambiar todo a x sub 0. Aquí igual. Esto es x sub 0. Bueno, x sub 0, f de x, la primera derivada de f de x sub 0 elevado al cuadrado, menos la función evaluada en x sub 0 por la segunda derivada evaluada en x sub 0, ¿no? Entonces, esa sería todo lo que hay que hacer. Y yo pongo, igual voy a reemplazar directamente valores. Entonces, x sub 0, ¿cuánto vale? Eso he sacado de la tabla, valía 2, menos un cociente, donde en el numerador tengo 2 multiplicado por qué? Por f de x sub 0, que es la función evaluada, ¿no? Entonces, voy a poner entre paréntesis menos 0.56, 56, muy bien. Ya tengo multiplicado por qué? Por la primera derivada evaluada en el valor x sub 0, que vale 2. Si se corta la reunión, por favor, vuelven a entrar, ¿ya? No hay Zoom ya ilimitado. Entonces, la primera derivada menos 4.930261. 0261. Muy bien. Lo cierro. En el numerador, ¿qué tenemos? Tenemos 2 multiplicado por la primera derivada elevado al cuadrado. Entonces, menos 4.930261, pero está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces está elevado al cuadrado y menos la función f de x sub 0. Entonces f de x sub 0 sabemos que es 0.565626 multiplicado por la segunda derivada evaluada en el x sub 0, ¿no? Entonces esta que tenemos aquí, que vale igualmente negativo, 6.59, 57.9. 57.9. Ya tenemos y simplemente ahora hay que meter todo esto a la calculadora y nos va a botar lo que es
primera iteración, ¿no? Entonces aquí yo tengo, voy a poner x sub 1 es igual. Por favor, les pediría que me ayuden con el cálculo. Voy a intentar calcularlo por acá. Cero punto doscientos sesenta y uno cuadrado menos, menos 0,56. Hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? Porque en los signos no podemos matar el examen. Multiplicado por menos 0. No, 0 es 6,5957. No estoy con una calculadora científica, pero puedo calcular esto, ¿no? Bueno, y el valor que me sale es 1,875739. 39. Es el valor que me sale en X1, es muy próximo a 2, ¿no? Y si nosotros revisamos nuevamente la gráfica, eh, bueno, a ver, vamos a volver acá y lo voy a sacar los tickets para poder ver la gráfica simplemente de la función, ¿no? Entonces, si nosotros podríamos hacer un zoom, bueno, no sé bien cómo se hace el zoom acá. Creo que así, por 2. Sí, podemos ver acá claramente que de 2 un poquito menos está, ¿no? Esto es 1, aquí es 2 y está un poco menos a 2. 1 punto, y el valor que nos ha salido era 1,87 algo. Entonces, se está acercando a esta raíz, ¿no? A esta raíz, no a esta otra. Para acercarme a esta otra, debería poner un valor inicial, 1, 2, 3, 4, 5 puedo poner, ¿no? Un valor inicial entero, 5, para que converja a esta raíz, ¿no? Pero vamos a volver al iDrew. Ya tengo esta, pero ahora que me falta, tengo que calcular el error, ¿no? Entonces aquí voy a poner cálculo del error. Entonces, ¿cómo es el error? Nosotros ya lo conocemos muy bien. En este caso lo voy a llamar error sub 1, que quiere decir que es de nuestra primera aproximación. Y esto va a ser igual a x sub 1 menos el valor de x sub 0, que es lo mismo decir, eh, para nosotros este es el valor absoluto, ¿ya? Eh, yo sé que no es, tiene aquí algo, pero no hay, ¿no? En esta pizarra electrónica que estamos utilizando. Entonces, x sub 1, ¿cuánto vale? 1,87, 57, 39, menos 2. A ver, ¿cuánto es esto? A mí me sale 0,124261. Ese es el valor que me sale a mí. ¿Y qué nos dice esto? Que tenemos que hacer la pregunta del criterio de parada, ¿no? Que ya hemos visto casi en la mayoría de los métodos, que este valor tiene que ser menor que la tolerancia. ¿Cuánto es la tolerancia? Es igual a 0,001, ¿no? O 10 a la menos 3. Eso vemos de cuando nos dice 3 dígitos exactos, ¿no? Si nos dice 3 dígitos exactos, la tolerancia es 10 a la menos 3. Simplemente recuérdense del exponente, ¿no? Entonces, podemos decir que no cumple, ¿no? Este criterio de parada. No cumple porque este valor no es menor que la tolerancia. Entonces, no podemos parar. Entonces, obligadamente tenemos que hacer una segunda iteración. Entonces, ponemos acá segunda iteración, y voy a copiar todo esto para no hacer todo de nuevo. A ver, entonces ya, muy bien. Entonces, en la segunda iteración, el mismo procedimiento, pero ya no va a ser x sub 0, ahora va a ser x sub 1, el valor anterior que ya hemos encontrado. Tenemos aquí x sub 1, y este valor ya no va a ser 2, va a ser 1,87, 57, 39, ¿no? Sí, creo que está bien.
Entonces, aquí igual, 1.875739, y lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá. Tal vez con esta iteración ya vamos a encontrar la solución, porque como les decía, el método de Newton-Raphson mejorado, lo que mejora es la aproximación, ¿no? O sea, que más rápido vamos a encontrar la solución. Pero volveremos a mi calculadora científica y ahora voy a buscar el valor de 1.87. ¿Cuánto era? ¿No? 1.875739. 1.875739. Simplemente lo voy a escribir ahí, aprieto Enter y ya me va a botar la función F1, pero lo que me está faltando son las otras funciones, ¿no? Es que lo he quitado estas para no poder ver su gráfica, pero si yo me vuelvo ahora aquí a plot, no, a loop, entonces ya tengo las imágenes, ¿no? Para 1.875739, que es este valor, 1.875739, ¿no? Entonces la función evaluada en este punto es 2.6286 por exponente a la menos 3, ¿no? Esto tiene que ser así porque este valor de la función tiene que acercarse lo más próximo a cero, y también en algunos libros van a encontrar a esta función en valor absoluto como el error de un criterio de error muy aparte para otros tipos de métodos, ¿no? Y bueno, las funciones derivadas no nos interesan mucho, pero eh, veamos ahora cuál es lo que vamos a sacar, ¿no? ¿Cuál es lo que vamos a sacar? Entonces, 1.875739. Entonces, volvemos acá. Entonces, para la función original, cuando la función vale 1.875739, me dice que vale, eh, nos sale un valor negativo, menos 0.00, es exponente a la menos 3, entonces tiene dos ceros, 0.02627. Bueno, ese es el valor, 2680, no, estoy mal, 268656. Muy bien, ese es el valor, perdón. Ya, ahora para la función acá, para la primera derivada, y utilizando esta misma hoja de cálculo que ya tengo, ¿no? Que es menos 4.141992. Entonces vuelvo, se va a terminar la reunión, por favor vuelven a ingresar al mismo. Yo voy a estar poniendo aquí los valores, es menos 4.14, 199. 199. Muy bien. Y para la segunda derivada tenemos igual un valor negativo que es menos 6.07, menos 6.07, 8402. 8402, ¿no? Entonces ya tengo todas las imágenes de las funciones de la primera derivada y la segunda derivada, entonces voy a calcular ahora el valor de